Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. ¿Qué mejor manera de empezar la tercera temporada del podcast Dani Cultura que con una especie de diario de pastoreo? Pues así es como arranca esta nueva temporada del podcast del proyecto de divulgación de permacultura, naturaleza, ecología, diferentes saberes y un poco de todo, y que siempre tiene por bandera las éticas permaculturales, que ya sabes que son el cuidado del planeta, el cuidado de las personas y el reparto justo. De hecho, arranco esta temporada y este diario o cuaderno de bitácora en el rebaño sin saber muy bien qué ni cómo os lo presentaré. Os explico el asunto porque es normal que no comprendáis qué os estoy diciendo. Mientras arranco este guión, aporreando las teclas como yo suelo hacer, aún no he subido al pastoreo de manera continua. Solo he subido 3 días contados para conocer cómo va un poco el tema, conocer también a las personas compañeras y que me conozcan a mí, y no menos importante, que las demás formas de vida con las que voy a compartir tiempo y espacio reconozcan mi figura y mi olor. Esto es, que los mastines, perros de careo y ovejas no me vean como un extraño total antes de que vaya al puerto. En resumen, arranco esta idea del diario del pastoreo sin material que pueda presentaros, pero con la creencia de que, en efecto, tendré un buen material que ofreceros. ¿Qué tipo de material os ofreceré? Mi idea es ir grabando audios con el móvil a lo largo de mis días de careo, contándoos mis aventuras y desventuras, anécdotas y vivencias que un servidor vaya a vivir a lo largo de mis días allá arriba, junto con mis compañeros y compañeras. Ovejas, mastines, perros de careo, pastora, pastor, personas de logística, depredadores silvestres y demás fauna del magnífico entorno en el que se desarrollará, se está desarrollando y se ha ido desarrollando a lo largo de miles de años esta actividad tan particular como es el pastoreo trashumante. Porque sí, este rebaño del cual formaré, y ya estoy formando parte cuando escuchéis esto, es un rebaño trashumante. De hecho, os puedo adelantar que ya tengo material que ofreceros, pero ya se verá más adelante. Las ovejas y mastines que componen el núcleo duro de este grupo son de Huelva, nada más y nada menos. Este rebaño, al menos de momento, no puede venir desde tan abajo hasta los puertos leoneses a través de las cañadas. Llegaron aquí en camión, pero todo se andará, ya que la Fundación Monte Mediterráneo, a quien pertenecen las ovejas, está haciendo un gran trabajo de fomento y recuperación de este arte milenario que es la trashumancia. Ya son varios rebaños, sobre todo de Extremadura, que vienen a pie a la montaña leonesa y palentina bajo el paraguas de esta fundación, y tarde o temprano estas ovejas me da a mí en la nariz que acabarán salvando la distancia entre Huelva y León a pie. Este año, al haber sido tan lluvioso, al menos durante el invierno y la primavera, la comida no les faltó en el sur peninsular hasta bien avanzado el mes de mayo, con lo que su viaje al norte se demoró, pero al final los pastos se agostaron irremediablemente y llegó la hora de emprender la marcha, en este caso,
muy rápida. En unas pocas horas el camión cambió por completo el ecosistema en el que el rebaño pasaría los próximos casi 5 meses. De una típica dehesa con sus bosquetes de encinas, como islas, en medio de unos pastos infinitos, llegaron a las montañas leonesas, ni muy altas, pero tampoco muy bajas, de prados frescos por aquel fresco mayo y de peñas abruptas y de un gris caliza en las cumbres que desde el pueblo siempre parecen un poco desafiantes. El recibimiento al rebaño siempre es una fiesta. Nuevas vidas llegan al pueblo, en este caso a Salamón, un pequeño pueblo de montaña leonés encajonado en un valle y que forma tan parte del entorno como pueden formar parte del mismo las hayas, muchas, los ciervos, también muchos, o los lobos, algunos hay y menos mal que los hay. Una fiesta de la trashumancia recibe a las ovejas y a los mastines. Incluso Salamón tiene un pequeño museo de la lana trashumante, muy bonito y en el que se hacen talleres, cursos, exposiciones y otras actividades. Echadle una ojeada en alguna red social que seguro que aparece algo. Pero no solo una fiesta y muchas personas son las que reciben la llegada del rebaño. No. Y podría decirse que aquí viene la primera anécdota que os hablará mucho del carácter de esos perros tan especiales y tan formidables que son los mastines. Aquí empieza una anécdota de Dani. Durante el año 2024, este rebaño vivió las típicas cosas que vive un rebaño de ovejas. Que si la esquila, que si la paridera, que si el separa los corderos, que si pon los crotales, esa especie de pendientes identificativos de color amarillo que habréis visto más de una vez en ovejas y otro tipo de ganado, como vacas, por ejemplo. Hay algo que también ocurrió, y fue que una mastina tuvo una camada. Qué bonitos son los mastines de pequeñines, ¿eh? Bueno, y de grandes también. Cuando esto ocurre, el rebaño no puede asumir todos los cachorros, porque si fuese así, llegaría un momento en el que habría igual número de ovejas que de perros, con lo que los mastines, al llevar años genéticamente preparados para la convivencia con rebaños de ovejas, suelen repartirse con otros pastores que precisan de reponer perros. Uno de estos cachorros sí que se quedó en el rebaño y comenzó ese proceso tan interesante que es el troquelado. El troquelado de los mastines no es más que introducir a los cachorros desde muy pequeños en el rebaño y que todo ese olor, todos esos sonidos y todas esas sensaciones, por decirlo así, rebañescas, para que me entendáis, las vayan interiorizando los pequeños mastines, esos pequeños perros. El contacto con los humanos ha de ser el mismo que tienen las ovejas. Saben que están las personas ahí, pero poco más. El resultado de este troquelado es que para un mastín de rebaño, pues es que la manada es eso, el rebaño. Con lo que cualquier cosa que suponga una amenaza a su manada, este tipo de mastines lo entienden como un peligro del que tienen que defender a su familia, es decir, a las ovejas. Pero tampoco penséis que todo lo que se acerque al rebaño es entendido como un peligro. Los mastines, si están bien troquelados y el pastor ha puesto algún límite en esa actitud natural de defensa, saben hacer bien su trabajo y saben perfectamente cuándo algo supone un peligro y cuándo no lo supone. ¿Se acerca un perro de careo a pastorear? No es un peligro, está haciendo su trabajo. ¿Se acerca Daniel, es decir, un servidor, por primera vez al rebaño? Bueno, pues le ladro para decirle que ande por lo segao, pero no es una amenaza. Al final, Dani es majo. Al atardecer, olfateo la presencia de lobos cerca del rebaño. Amenaza. Ladramos todos y decimos a los lobos dónde está el límite. Si se acercan,
Va a haber pelea. Las ovejas están protegidas y los lobos conocen el idioma de los mastines, ¿eh? No se acercan si hay mastines bien organizados y en número suficiente. Irán a buscar comida a otro sitio, otro rebaño poco protegido o descuidado, o irán a ver si se comen pues fauna silvestre. O carroña, por ejemplo. El caso es que este perro mastín troquelado, nacido en el año 2024, fraguó su carácter en Salamón, ese verano del 24, y cuando llegó el tiempo de marcharse a Huelva, por lo que sea, decidió quedarse en Salamón, pero optó por una vida entre silvestre y en el pueblo. Una persona lo alimenta como si fuese suyo. De hecho, tiene otro mastín llamado Sam, que parece un potro de grande que es, y que vive en Salamón. La cuestión es que ese mastín del rebaño, pero que decidió vivir como un mastín leonés de pura cepa, solo acudía al pueblo pues cuando el hambre apretaba. El día de Año Nuevo alumbró el año 2025 y los meses fueron pasando para todas y para todos. Llegó mayo y las ovejas onubenses se subieron al camión para pasar el verano en Salamón, el pequeño pueblo leonés encajonado en un valle y en el que vivía, más en el valle que en el pueblo, un mastín del año 2024 que había sido troquelado en ese rebaño. Las ovejas fueron descargadas y llevadas a la era del pueblo, en el que fueron metidas en un redil hecho con un pastor eléctrico, esperando a que al día siguiente las dejasen subir al puerto. ¿Quién apareció de entre los matorrales para integrarse en el rebaño del que sabe que forma parte a pesar de los meses? Pues ese mastín del 2024. Da igual el tiempo que haya pasado. Ese mastín sabe que el rebaño de ovejas es su manada y en él está pasando el verano como si tal cosa. De hecho, yo ya lo he visto. Lo más probable es que cuando vayan a cargarlas en el camión para regresar a Huelva, el mastín leonés de adopción se quede en el valle. Pero eso es algo que ya os contaré. El caso es que las ovejas, después del viaje, pasaron la noche en la era de Salamón, en donde pastaron, respiraron su nuevo aire montañés y olfatearon los aromas que ya conocían. Estaban en Salamón y sabían lo que tenían que hacer. Curiosos animales las ovejas. Tienen el estigma de ser un poco cortas, no muy listas, si bien no creo que destaquen efectivamente por ser los Pitágoras del reino animal. Cuando actúan como rebaño son como una suma que forman un todo y no son tan bobas como podría parecer. Conocen las cañadas, las veredas y los senderos mejor que cualquier persona. Saben dónde están los pastos más ricos, después de muchos meses. Después de dar 2 pasos, ya saben a dónde las vas a llevar a carear ese día. Esperan a las rezagadas cuando nos estamos recogiendo después de todo el día lejos del chozo. En fin, después de convivir con estos ungulados domésticos, les ves hacer cosas que llaman la atención. Ya no habrá más reuniones ni más debates. Desde ahora, un comité especial de cerdos tomará las decisiones en la granja. ¡No! ¡Silencio! Ahora os contaré nuestro plan para el molino. El primer día de ruta en el que las ovejas iban a subir de Salamón hasta el chozo, también fue el primer día en el que yo conocí a toda la pandilla, a los mastines, a la pastora, al pastor, a los perros de careo, a las personas de la Fundación Monte Mediterráneo, a las personas de Salamón y, por supuesto, a las ovejas. Un día muy especial porque, si bien yo ya había tenido contacto con ovejas en algunos otros momentos de mi vida, tan dentro del rebaño, tan dentro de, por así decirlo, del clan pastoril, por supuesto, no, nunca era mi primera experiencia así. Era mi primera vez en el mundo del pastoreo, desde dentro, más allá del curso teórico que llevaba cursando todo el año. La teoría se estaba convirtiendo en práctica y en una realidad. Y si alucinantes
son los mastines, los perros de careo son fascinantes. Ver trabajar a estos perros es toda una experiencia, ¿eh? Cada pastor lleva su propio equipo de perros, por así decir. Susana lleva un par de perros e Ignacio lleva otro par. Además, la fundación también tiene ahí otro perro de careo. Creo que sobre los perros de pastoreo ya hablaremos más a fondo, pero solo quiero transmitiros que si las ovejas no son Pitágoras, los perros de careo puede que sí se le acerquen más. Igual Pitágoras no, pero Séneca o algo así quizás. En fin, la cuestión es que son unos perros listísimos que tienen dos obsesiones: recibir órdenes y recibir órdenes que tengan que ver con las ovejas. Después son perros normales y corrientes, ¿eh? Quieren su ración de mimos, su revolcarse en barro, comer algunas cacas de oveja, en fin, cosas de perros, pero quedaros con que tienen ciertas obsesiones: las órdenes y las órdenes relacionadas con las ovejas. Si sumamos los perros de careo más los mastines, el número de perros que había en este rebaño o que hay en este rebaño, y eso que no es exactamente grande o específicamente grande porque son unas 500 ovejas redondeando, pues es que el número de perros se me va de las manos, y más aquel primer día en el que estaban todos los mastines. En días sucesivos, en otro puerto cercano gestionado también por la fundación y con más actividad de lobos, hubo ataques y se llevaron algunos mastines de este rebaño al de la zona más conflictiva. Pero como os digo, ese primer día, entre mastines y perros de careo, habría fácilmente 12 perros o así, o quizás más, ¿eh? Había un mogollón de perros. Para mí era difícil localizar todos los mastines porque había unos dentro del rebaño, otros en el perímetro, otros patrullando las inmediaciones. Todo este grupo compuesto de perros de protección, perros de pastoreo y ovejas, lo cierto es que supone toda una experiencia verlo en funcionamiento. Una de esas cosas más difíciles de ver y a la vez infinitamente más sencillas que, por ejemplo, preguntarle algo a la inteligencia artificial y que ésta te responda. También esto de las ovejas manejado de manera correcta es bastante mejor para el planeta, para las personas y para el reparto justo, eso es verdad. Esto da para mucha reflexión. Quizás sea el tema de algún audio de los que tengo pensado hacer in situ, quién sabe. El caso es que ese primer día en el que el rebaño tenía que subir hasta la zona del chozo, arriba en el puerto de Las Pintas, las ovejas sabían a dónde iban, en qué lugares se podía descansar al cobijo de una buena sombra y con un rico y fresco pasto, y por supuesto, después de muchos meses, conocían perfectamente el camino. ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas! No, cariño, dígale que no. sí. ¡No, es una mentira! No juegue con la vida y la muerte cuando conectamos con lo que hay en medio. Dígaselo antes de que sea tarde. ¡Corre hacia la luz, cielo! Mamá está en la luz. Dígale que la espera. Mamá te está esperando en la luz. La odio. Ahora aclaren sus mentes. Él sabe lo que les asusta. Lo has sabido desde el principio. Dentro de la cultura pastoril más tradicional, podríamos hablar de una jerarquía dentro de los pastores. En la cúspide estaría el mayoral, que se encargaba de tareas de importancia como conteo de animales, sueldos, temas de personal, gestión de rutas y controlarlo, pues un poco todo. Debajo de esta figura se situaba el rabadán, que sería la persona responsable de cada rebaño concreto. En la base de la escala jerárquica podemos encontrar varias figuras como el yegüero, el sobrao o el zagal. No sé cuál es mi figura concreta dentro de este rebaño, pero sin duda está en la escala jerárquica más baja, ya que no tengo ni idea, al menos en la práctica, de la labor de pastor. Y como diría el cantante Joaquín Sabina, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, soy probablemente un zagal. Así que en esta ruta inicial e iniciática para mí, me mantengo en la cola del rebaño y soy todo oídos y ojos. Y nariz. También nariz, porque el olor
que deja tras de sí un rebaño de ovejas, a pesar de lo que alguien sentado en el sofá de su casa de ciudad pueda pensar, es, tengo que decir que agradable, ya que el pisoteo de los cascos de estos ungulados domésticos sobre decenas de diferentes hierbas silvestres es una mezcla muy intensa y, como digo, agradable. La cosa cambia en el redil después del paso del tiempo, en el que la mezcla de olor de estiércol, polvo y cosas así, bueno, pues cuando las ovejas inician la marcha, bueno, ese olor, pues, bueno, es un poco fuerte, lo cierto es así. Pero cuando las ovejas, como digo, empiezan el camino y van abriendo vereda, el olor que genera el rebaño es como un concentrado de monte. Algo que es verdaderamente, como digo, y no me cansaré de decir, muy, pero que muy agradable. Desde mi posición trasera, de eterno aprendiz y de zagal veterano, voy ascendiendo la vereda en dirección al puerto. Yo soy de campear mucho y voy muy habitualmente al monte, pero esto es otra cosa. Normalmente, cuando voy a mi territorio de campeo habitual, voy desde un punto de vista de observador. Solo en días muy concretos en los que estoy mucho rato campeando y voy siguiendo el rastro de algún animal, entrando en una especie de trance de rastreador, o estoy haciendo una espera en busca de alguna foto escondido, intentando pasar desapercibido a ver si aparece tal o cual pájaro o tal o cual tipo de animal. Solo en este tipo de situaciones concretas me da la sensación de formar parte del monte, de la naturaleza, de estar, por así decirlo, dentro de la trama de la vida. Pero es que la cuestión es que cuando estás pastoreando, desde el primer paso que das dentro de ese grupo formado por perros, ovejas y pastores, desde el primer segundo ya formas parte del entorno. Es una cosa extraña, pero ya formas parte del entorno. Ya estás dentro de la trama de la vida y unas palabras resuenan en mí muy fuerte y de manera muy poderosa. Esas palabras me las dijo Álvaro, el pastor con el que hablé hace ya unos meses aquí mismo en el podcast, en un episodio en el que hablaba de oficios y personas en peligro de extinción. Creo que es el segundo o tercer episodio de la segunda temporada. Creo que él no lo sepa. Desde luego que no lo sabe porque no se lo he dicho. Pero si escucha esto, me lo oirá. De hecho, se lo voy a mandar en cuanto se publique el episodio. Álvaro, para mí, es un referente desde aquel día en el que intercambiamos palabras. Desde aquel día en el que hablamos, las palabras que resuenan muy fuerte en mí y que me dijo Álvaro fueron su respuesta a mi pregunta de qué era ser pastor. Y su respuesta fue muy clara. Ser pastor es cuidar. ¿Cómo definirías ser pastor? ¿Tú para ti qué es ser pastor? Pues mira, para mí ser pastor es, así muy metafísicamente, es cuidar la vida, ¿no? Uh-huh. Cuidar la vida, procurarle lo mejor, cuidar, ya te digo, sobre todo eso, salvaguardar la vida, ¿no? Y así como desde el primer momento en el que te metes en un rebaño ya te sientes parte de la trama de la vida, desde el primer momento en el que te metes en un rebaño, al menos a mí me ha pasado, sientes que lo que estás haciendo es cuidar. Cuidas de las ovejas, tienen que comer y engordar. Tienes que cuidar que no se hagan daño, carear por los lugares adecuados. Tienes que manejarlas con cuidado para que no se estresen ni sufran percances. Tienes que cuidar que no sufran ataques de nada ni de nadie que quiera hacerlas daño. Y para ello cuidas de los perros de protección. Cuidas de ellos y procuras que tengan comida y que tengan agua y controlas que no tengan conflictos demasiado graves entre sí. También
Cuidas de que nadie que se acerque al rebaño sufra daños. Estás atento a que si se acerca alguna persona, que entienda que no pasa nada. Si no eres una amenaza y actúas con normalidad, los mastines se dan cuenta y solo ladran para decirte que son los protectores de su familia. También cuidas de los perros de careo. Les procuras agua, comida, que no corran por sitios que les pueda hacer daño en las patas, y también les das algunos mimos de vez en cuando. Esto es así. También cuidas de tus compañeros y de tus compañeras de pastoreo. Un ¿qué tal estás? Siempre es bienvenido, porque si la soledad del pastoreo a veces es una bendición y puede llegar a ser terapéutica, en otras ocasiones también puede ser como una daga en medio de las costillas. Y hacer comida rica para pasar el día afuera o para cuando se llega al chozo, no sé, nuestra casa en medio del monte, también es cuidar. También tienes que cuidar de la naturaleza. Rotar las zonas de pasto hace que los puertos tengan un paisaje muy equilibrado y los ecosistemas se mantengan sanos. Lleva siendo así miles de años, y mantener sano el ecosistema paradójicamente implica cuidar también de los animales que puedan comerse a las ovejas, como el oso o un lobo, porque cuidar de estos animales silvestres es cuidar de la trama de la vida, y sin esta trama no hay ni pastoreo, ni ovejas, ni nada. Y, por último, cuidas de ti mismo y de ti misma. Tienes que ser prudente en los esfuerzos, tienes que ser prudente con la soledad, tienes que ser prudente con la conversación, tienes que recordar que hay que beber, que hay que comer, y tienes que recordar que estás en medio de la trama de la vida, y esa trama, si es real, a veces tiene peligros. Pastorear es cuidar, Álvaro. Vaya si lo es. ¿Qué razón tenías y qué razón tienes? Ahora lo entiendo bien, lo entiendo mejor. Pastorear es cuidar, pero si ampliamos más el enfoque, si se vive y se vive bien, ¿acaso vivir no es cuidar siempre de algo? Y es que, para los más habituales a Danicultura, claro que la vida es cuidar de algo siempre. Cuidado del planeta, cuidado de las personas y cuidado porque se reparta justamente. Así empieza la tercera temporada del podcast Danicultura. Cortita y al pie, como se suele decir. Pero recordar siempre eso. Vivir es cuidar. Cuidado del planeta, cuidado de las personas y cuidado porque se reparta justamente.